Londres pagó el precio. Y el precio fue muy alto. Un baño de sangre y de terror atemorizó a la sociedad entera. Mientras la industria transformaba la ciudad en un laberinto asfixiante de humo, pobreza y delincuencia, y Charles Darwin, el famoso naturalista, cuestionaba la condición humana y dinamitaba los dogmas morales con su pensamiento. Una mente privilegiada creyó que podía aislar la parte más oscura del alma para entregarse al abismo, sin que su nombre se manchara con el lodo al que arrojaba su conciencia. No era un monstruo infantil el que acechaba en la oscuridad. Era la fuerza de una voluntad sin freno, que caminó por las calles, como si la moral hubiera sido abolida. El doctor Henry Jekyll, reputado médico londinense, caballero de fortuna holgada y nombre respetado en los círculos científicos de la capital, había consagrado su vida al estudio de la naturaleza humana. El experimento no nació del odio, sino del exceso de lucidez. Durante años observó en sí mismo una fisura imperceptible. Dos inclinaciones opuestas disputaban su voluntad con cortesía académica. Una aspiraba al reconocimiento, al orden, a la virtud pública. La otra susurraba deseos sin nombre, impulsos que la moral victoriana condenaba a la penumbra. No fue la maldad lo que le sedujo, sino la posibilidad de separarla. Si el mal podía aislarse, razonó, también podría neutralizarse. Si el impulso oscuro adquiría forma propia, la conciencia quedaría intacta. Así se convenció. Así legitimó la transgresión. En el silencio del laboratorio, bajo el temblor azul de una llama incierta, mezcló sustancias cuyo olor parecía una advertencia. La pócima burbujeó como si respirara. No tembló al alzarla. Tembló cuando comprendió que ya no pretendía curarse, sino liberarse. Y bebió. El dolor no fue humano. No fue el espasmo breve de una fiebre ni el vértigo de un desmayo. Fue una fractura íntima, como si cada hueso hubiese decidido corregir su forma y cada músculo renegara de su obediencia. La sangre le golpeó las sienes con furia desconocida. Sintió que algo más ligero, más ágil y más cruel ocupaba el lugar que hasta entonces había gobernado su conciencia. Cuando la convulsión cesó, no quedaba en él la mesura del doctor. Ante el espejo no contempló una bestia grotesca, sino una figura más baja, más tensa, comprimida como un resorte. En los ojos brillaba una libertad feroz, no la del inocente, sino la del irresponsable. Allí donde Jekyll había vacilado, aquel otro avanzaba sin deliberación. Probó sus manos con una curiosidad casi científica. Eran suyas y, sin embargo, no lo eran. El pulso latía con júbilo. Cada norma aprendida parecía un recuerdo remoto, una superstición extinguida. Había logrado la separación, y con ella había perdido el freno. Y entonces salió a la noche. Las calles húmedas reflejaban la luz de los faroles y ocultaban el miedo en las sombras. Nadie lo reconocería. Esa invisibilidad moral fue su primer triunfo y su primera condena. La niña surgió de la niebla como una figura frágil arrancada al calor del hogar, menuda, con el abrigo demasiado grande y las trenzas húmedas por el aire helado. Su madre la había enviado a buscar una medicina para su abuelo enfermo. Caminaba con la urgencia humilde de quien cumple un deber sencillo y necesario. Hyde la vio antes de que ella alzara la vista. En su paso no hubo odio, solo un instinto salvaje, feroz, despiadado. Avanzó como una sombra asesina. Se cruzaron. El tiempo se suspendió un instante y el gesto brutal quebró la calma. Y el murmullo de la calle se apagó. El pequeño cuerpo yacía sobre el pavimento, torcido y maltratado por una violencia desproporcionada. La niebla volvió a cerrarse, indiferente. Hyde no sintió horror, no sintió remordimiento. Sintió un alivio indecente, como si la última barrera de su moralidad
hubiera cedido sin resistencia, y comprendió que no había despertado un monstruo. Había abolido la culpa. Tras el primer ataque, el Dr. Henry Jekyll no regresó a su hogar como un criminal que huye, sino como un hombre que ha descubierto una puerta secreta y una estancia oscura y temible dentro de sí. Cuando la convulsión cesó y el rostro de Hyde se disolvió ante el espejo, volvió a contemplar su figura respetable, intacta, pulcra, irreprochable. No sintió culpa. Sintió una euforia silenciosa, un alivio indecente. Había probado el abismo y sentía una excitación depredadora, indómita. Seguía siendo el Dr. Jekyll. Durante horas caminó por su casa con una serenidad casi peligrosa. Se dijo que aquello había sido un exceso aislado, una experiencia necesaria, un estudio práctico de la naturaleza humana. Se convenció de que dominaba el proceso, de que la transformación obedecía a su voluntad. Si podía entrar y salir de Hyde, entonces Hyde no era una amenaza, era un recurso. Y así lo decidió. Volvería a hacerlo, pero con cautela, con método, con límites. Hyde dejó de ser un accidente y se convirtió en una poderosa adicción. Las noches siguientes comenzaron a adquirir otro tono. Londres, con sus callejones húmedos y su niebla espesa, ofrecía anonimato suficiente. Hyde caminaba con paso ligero, casi jovial, como quien saborea una libertad recién conquistada. No buscaba necesariamente violencia, buscaba la sensación de no rendir cuentas. Y esa sensación lo enardecía más que cualquier acto. Y mató, y volvió a matar, cada vez con más violencia. Los rumores, el miedo y el terror empezaron a circular por toda la ciudad. Una figura baja, inquietante, de presencia difícil de describir, había sido vista en disputas nocturnas. Testigos hablaban de una impresión desagradable, de una deformidad que no sabían precisar. Hyde no solo atemorizaba, sino que horrorizaba. Y entonces llegó el magnicidio, la fractura definitiva. Una noche clara, bajo el resplandor frío de la luna, se cruzó con Sir Danvers Carew, miembro respetado del Parlamento, hombre cortés y confiado. El encuentro fue breve. Un intercambio trivial, un gesto mínimo que Hyde interpretó como desafío. Lo que siguió no fue arrebato ciego, sino una explosión de violencia desproporcionada, brutal, implacable. Cuando terminó, el cuerpo del parlamentario yacía irreconocible sobre el pavimento. Las autoridades de la ciudad ya no pudieron fingir más tiempo. Ya no se trataba de un incidente oscuro en un callejón y de la muerte de un desamparado o un miserable. Era un escándalo público. Era un crimen contra el orden social. Londres no temía a un vagabundo violento, temía a una presencia invisible que podía irrumpir en cualquier esquina y asesinar sin piedad a cualquiera, incluso de la élite. Y mientras la ciudad se estremecía, Jekyll comprendió que Hyde no era solo un escape. Era una fuerza que empezaba a reclamar soberanía. El pánico público lo obligó a fingir arrepentimiento. Juró ante sí mismo que destruiría la pócima, que sepultaría para siempre aquella puerta abierta hacia la impunidad. Durante semanas cumplió su promesa, reanudó sus visitas, recibió amigos, habló con la serenidad de quien ha vencido una tentación. Se dijo que había dominado al intruso. La ciudad empezó a recuperar la calma, a olvidar la tragedia. Pero fue una ilusión. Una tarde, sin laboratorio, sin mezcla, sin frasco alguno entre sus manos, sintió la convulsión ascender desde lo más hondo. La metamorfosis lo asaltó con una voracidad irrefrenable. Frente al espejo de un parque público, a plena luz del día, el rostro respetable se contrajo y dio paso al perfil aborrecido. Hyde había emergido de las tinieblas, sin invocación, sin humanidad, sin piedad. Ese instante descomunal había abolido a la ciencia.
El experimento se había emancipado de su creador. Había tomado el poder y el control absolutos. Las transformaciones se multiplicaron. Ya no respondían a la voluntad y cada nuevo suceso debilitaba a Jekyll y fortalecía a Hyde. Londres se había convertido en un tablero oscuro donde cada esquina parecía una emboscada y cada farol una mirada acusadora, una ciudad que respiraba sospecha y aguardaba, sin saberlo, el próximo estallido. Jekyll no temía a Hyde, temía el instante en el que ya no quedara nada de sí mismo. Cada latido podía ser su último suspiro como hombre. Cada pensamiento noble era una retirada. Comprendió que no luchaba contra un impulso, sino contra una usurpación. Hyde ya no irrumpía como un visitante. Se había convertido en el dueño y señor absoluto. Jekyll se encerró en el laboratorio. Selló las puertas. Destruyó los frascos de su oscuro laboratorio e intentó reconstruir la fórmula original para revertir el proceso. Pero la sustancia había perdido su eficacia. El cuerpo respondía antes que la razón. La transformación se adelantaba al miedo. Al límite de su desesperación, empezó a escribir su confesión final. No imploró perdón. No justificó sus actos. Admitió lo irreparable. No creó el mal. Lo emancipó. No desató una bestia. Debilitó al hombre que podía contenerla. La última metamorfosis llegó sin aviso. Violenta. Definitiva. Cuando los criados forzaron la entrada, encontraron el cuerpo encogido de Hyde tendido junto al escritorio. El rostro deforme había quedado fijado en una mueca que no era de triunfo ni de terror, sino de agotamiento. De Jekyll no había quedado rastro. No hubo redención ni reconciliación. Solo la verdad desnuda. El hombre que intenta dividir su alma. No se purifica. Se fragmenta. Y aquello que libera termina convirtiéndose en su verdugo.